hay un nivel de responsabilidad personal que todos debemos asumir con esta información que estamos recibiendo. Busca información en fuentes que sean verdaderamente confiables y aléjate de Facebook. Hoy en día las personas son muchísimo más conscientes y están realmente listas para empezar a sanar. Están adoptando todo lo somático y se adentran en nuevos espacios energéticos. Comprenden a fondo la manera en que funciona la energía. Nos encontramos en medio de un cambio total y absoluto desde hace ya varios años. Los jóvenes nacen sabiendo que esto existe, son muy conscientes, simplemente entienden la energía y cómo todo fluye y se transforma. ¿Qué papel jugará la verdad en el liderazgo mundial durante la próxima década más o menos? Cuando me pongo a ver Bienvenida al programa, Lisa Williams. ¿Cómo estás? Oh, muchísimas gracias. Es lindo estar aquí. Estoy muy bien. Muchas gracias por venir al programa. Estuve viendo mucha televisión. Hiciste mucha televisión en aquel entonces como medium psíquica en los años 90. Parece que son cosas de los 90 o principios de los 2000. Sí, a principios. Fue a principios de los 2000. Fue en 2006 que empecé. Me vine para acá y se cumplen mis 20 años en Estados Unidos hoy, este año. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Sí. Eso es fantástico. Sí, me lanzaron de golpe a toda la escena televisiva y fue algo muy real. Era muy nuevo para mí. Nunca había hecho nada parecido. Sí, bueno, sí, a finales de los 90, principios de los 2000, había muchos, ya sabes, programas sobre psíquicos, James Van Praagh y John Edward y esos tipos. Todos estaban. Y Sylvia Browne tenía un programa en aquel entonces. Toda esa gente tenía diferentes programas. Así que era el último grito de la moda. Pero creo que ese fue como el punto de partida, sin embargo, de estas cosas. Ese punto de partida en el sentido de cómo hacerlo, normalizarlo y sacarlo del rincón escondido de la librería de esoterismo o de la feria. Sí, sabes, así es. Salimos de abajo de nuestra carpa con nuestra bola de cristal y nuestros aretes grandes y nuestra ropa desteñida. Sí. O nuestro terciopelo. Sí, mucho terciopelo aplastado. Ay, Dios mío, sí. Yo crecí viendo frecuentemente a John Edward y también a Sylvia Browne por televisión. Y cuando finalmente decidí venir a los Estados Unidos, simplemente aproveché esa gran oportunidad. Y llegué aquí y la verdad no esperaba que fuera una etapa tan, digamos, loca en mi vida, porque realmente lo que pasó es, creo que todo el mundo simplemente dijo, ay Dios mío, lo creo, lo ahora está por todas partes. Entonces hay una parte de mí que se siente muy orgullosa de haber sido realmente parte de ese, supongo, camino para que otras personas desarrollaran sus propias habilidades. Pero fue un poco abrumador en ese momento. Realmente lo fue. Amiga, entiendo perfectamente lo que estás diciendo porque este trabajo es abrumador a veces. Así que de una manera diferente. Seguro que entiendo tu camino. Así que regresemos un segundo. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que tenías estos dones o estas habilidades? Y cuando digo esos dones y habilidades, quiero realmente hacer una pausa para aclarar que todos tienen estas habilidades. Todos tenemos la capacidad de tener. Todos estamos conectados. Es solo que algunos lo tenemos así como Michael Jordan podía jugar básquetbol. Tú y yo podríamos jugar básquetbol, pero no como podía hacerlo Michael Jordan. Ya sabes, ese tipo de cosas. Hago esta aclaración porque noto que muchísimas personas tienden a idealizar demasiado. A los mediums profesionales, nosotros solemos decir que en realidad todos tienen la capacidad de hacerlo. Ellos simplemente van un pasito más adelante en el camino para poder guiarnos mejor. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que todas las personas del mundo pueden cantar, solo que algunos prefieren quedarse cantando únicamente en la ducha, que es su zona de confort. Otros se atreven al karaoke y con mucho esfuerzo logran ser grandes artistas. Siento profundamente que todos nosotros poseemos una vocación y una verdadera habilidad intuitiva innata.
A veces nos asalta la duda sobre si algo que vivimos fue real o si fue solo una señal. O realmente estoy sintiendo a mi ser querido cerca de mí. Y luego hay algunas personas que quieren seguir y desarrollarlo. Ahora diré que hay algunas personas increíbles que no nacieron con el don ni nacieron en ese ambiente y han logrado simplemente desarrollarlo. Y ha sido sencillamente increíble. Así que sabes, yo creo que primero, para contestar a tu pregunta, creo que primero me di cuenta, ¿sabes? No sabía que era un don. Yo pensaba que todos lo teníamos. Mi abuela era medium psíquica, mi tía hacía investigaciones paranormales. Así que era parte de la familia, en verdad. Ya sabe, era algo como normal que hacíamos nosotros. Así que no fue tan para ti, así que tu camino. Y yo, ya que he hablado con tantos, ya sabes, psíquicos, médiums, canalizadores, estos y personas nacen en ciertas familias, ciertas comunidades, ciertas religiones. Como justo ayer estaba hablando con uno que era ortodoxo griego y a su familia él por completo las... porque quería ir por este camino. Así que tú realmente en el plano de tu alma dijiste, ¿sabes qué? Me parece bien. Déjenme entrar en una situación en la que todos dirán, esto es genial. Tú también tienes el don y te apoyan. Muy distinto a que te digan, eso es obra del diablo, fuera de aquí. Bueno, y esos son dos caminos muy diferentes también. Imagino que no todo fue color de rosa, pero entiendes mi punto. Sí, no, escucha, mi papá era el mayor escéptico que había, tengo que decírtelo, ¿sabes? Él fue en realidad mi mayor regalo, porque constantemente me decía, ya sabes, no creo en esto, no creo en esto. Mi mamá era muy abierta, pero yo casi tuve que demostrar mi valor y estar a la altura para ser como mi abuela, porque mi abuela era como aparentemente, ya sabes, increíble, pero mi papá, nunca olvidaré que mi papá en realidad me dijo, tuvimos una discusión muy fuerte y él básicamente me dijo, no voy a ir para apoyarte. Y yo me enojé muchísimo. Y luego tuvimos esa gran discusión. En fin, él vino y se sentó ahí. Fue al evento de Wayne Dyer. Fue al de, ya sabes, Brian Weiss. Y luego se sentó conmigo y me dijo, bueno, ya sabes, puede que haya algo de cierto en esto, pero voy a ir a ver al hombre que no usa zapatos en el escenario con quien jugué al golf, que era Wayne Dyer. Y yo le dije, de acuerdo. Y nunca olvido un año en que vino a Australia conmigo y se puso a buscar en cada teatro, ya sabes, si había cámaras ocultas o equipos de sonido. Registró el área de los camerinos, hasta me revisó la oreja antes de salir al escenario para ver si tenía escondido, como un pequeño auricular. Y yo le dije, no. Tras 12 presentaciones de la gira nacional me confesó, tengo que creerte definitivamente. Me senté junto a alguien muy leído e interrogué a mucha gente por mi cuenta. Debo creerte. Así que ahí hay dos preguntas. Tengo dos preguntas de seguimiento para eso. Una, me parece fascinante como padre no hacerlo. O sea, aferrarse tanto a no creerle a tu hija. Yo tengo hijos, así que quiero decir, hay un cierto escepticismo, pero en cierto punto yo en lo personal, a través de mi propio camino, simplemente hubiera dicho, bueno, entiendo esto. Pero esa también es la pregunta de seguimiento es, ¿qué hace que alguien tenga un punto de vista tan escéptico sobre algo? Es uno, porque no quieren creer, porque tienen miedo de que realmente sea verdad. O dos, en realidad simplemente sacude los cimientos de la historia que se han contado a sí mismos sobre cómo funciona el mundo. Que no puedo aceptarlo, que podría llegar a un extremo donde tenga que pelear contigo por eso. O como que sea como una plática tipo, mi Dios es mejor que tu Dios. Sabes, he reflexionado mucho sobre esto y mi mamá y yo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Yo amo a mi papá y la verdad es que creo que él tiene miedo. Yo creo que hay una profundidad real en su miedo. Y creo que al principio, cuando yo recién empecé, todo se trataba de salvar las apariencias. Porque, ya sabes, él iba al club de golf y todos sus amigos estaban ahí. Y él decía, ¿pero qué les voy a decir en el club de golf? Y yo le decía, ¿qué hablo con muertos? Vio a uno de sus amigos del club de golf salir de mi oficina. Él preguntó, ¿qué estaba haciendo él aquí? Yo le dije, lo mismo que la mayoría de mis otros clientes. Y él solo gritó, no, él solo quería salvar las apariencias ante los demás. Pero este tema sacude toda su base ideológica. Él es ateo. No cree para nada en Dios debido al gran sufrimiento de los niños o por los interminables conflictos políticos. Es un hombre que se cuestiona absolutamente todo lo que ve.
Y ya sabes, mientras más. Y es interesante que a medida que envejece, tiene 78 años ahora, odia su cumpleaños y se da cuenta, creo que se está dando cuenta de que está llegando a esa edad avanzada y ahora tiene que enfrentar este potencial de que, ya sabes, todos vamos a fallecer en algún momento. Y creo que eso lo sacude, creo que en verdad lo hace. Mi papá le tiene muchísimo miedo a la muerte, lo cual es irónico aquí, porque su hija vive y nada en la muerte todos los días. Y creo que me parece que la muerte es una experiencia tan hermosa y es como, y suena muy extraño, pero creo que puede ser una experiencia tan increíble si tienes la bendición de ser parte de ese ritual de transición. Pero mi papá simplemente le tiene miedo y creo que esa es una de las razones por las que es tan escéptico. Sí, está más cerca del final que del principio. Así es básicamente en este punto del juego, ya sabe. Y creo que eso es, ya sabes, tú y yo parecemos ser de una época similar. Así que Me encanta eso. sí, somos de una época similar. E incluso nosotros ahora estamos a la mitad del camino. Y entiendo por qué de repente a la mitad del camino, en el mejor de los casos, ya sabes. Dios sabe dónde vamos a estar y con la tecnología y ya sabes, los avances en toda la medicina y todo lo que eso será. Pero entiendo la crisis de la mediana edad, los cuestionamientos de esa etapa. Lo entiendo. Me hablaron de no tengo un Ferrari. No, sin doble sentido, ¿sabes? No ando persiguiendo, ya sabes, mujeres jóvenes ni nada de eso. Estoy agotado. No podría. No. Tengo demasiado trabajo. No tengo tiempo. Pero entiendo esa idea y uno empieza a cuestionarse. Empiezas a cuestionarte un montón de cosas. Y igual que tú, yo nado en este escenario todo el tiempo. Es algo en lo que pienso todo el tiempo. Está en mi trabajo, en mi día a día. Así que para mí también es una especie de cuestionamiento, ¿sabes? Sobre cómo... La verdad es que me siento cómodo con la muerte. Yo no, bueno, como a todo el mundo, siempre me gusta decir el chiste que dice, todos quieren ir al cielo, pero no en este momento. Y Es la pura verdad. es la pura verdad. Pero yo entiendo eso. Y ahora que mis papás también tienen esa edad, uno se siente más cómodo con eso. Mi mamá, más que mi papá, Claro. pues sabes, mi papá, fíjate, es muy, muy parecido a tu papá. Sí. Con miedo. No ateo, pero algo así como ateo. Entiende, o sea, que fue criado con ideas católicas y cristianas y todo eso. Sí. Pero es fascinante. A veces me pregunto si acaso la esencia de la energía femenina simplemente acepta su lugar natural, mientras que la masculina prefiere pelear siempre, empujar con mucha fuerza y tratar de controlarlo absolutamente todo en la vida. Y creo que es interesante la dinámica de lo masculino y lo femenino, porque lo veo y sin embargo mi esposo, que es más joven que yo, se siente muy cómodo con la muerte. ¿Sabes? Digo, fue ex militar, 20 años en eso y él ya sabes, así que ha visto bastantes cosas, pero creo que es muy interesante, sobre todo en esa generación. ¿Sabes? He visto muchísimo de eso en esa generación donde hay mucho de así es como debe ser. Esto es lo que dice la Biblia. Aquí es donde, ya sabes, es como era, como se lo plantearon a ellos. Es muy interesante. Sí, es una historia que les contaron y es una historia a la que se aferraron durante tiempos muy difíciles porque ellos, ya sabes, esa generación creció en épocas muy difíciles. No es que ahorita todo sea color de rosa para nosotros, pero fuimos diferentes. Tenemos una experiencia distinta. Y estas generaciones más jóvenes que vienen no se tragan nada de eso. Nada. Exacto. Sí, y cuando se los dicen, responden, no sé, o cosas así. Es interesante verlo. Sí, sabes, de hecho muchos de mis empleados son de esa generación más joven y ahora tengo 2 hijos adultos. Y sabes, me encanta el hecho de que estén formando sus propios pensamientos, sus propias opiniones, sus propias ideas. Y recuerdo que le dije a una de mis empleadas, que se ha vuelto como una hija para mí, ella me dijo, yo le dije, solo quiero pedirte perdón por nuestra generación, ¿sabes? Porque realmente hemos sido de la idea de así es como tienes que hacerlo, porque así nos lo impusieron a nosotros, a nuestra generación, ¿sabes?
Pero el hecho de que ella nació en un entorno muy, muy religioso y hubo un espacio, digamos, con sus padres y ahora de hecho se formó como medium psíquica y actualmente trabaja obviamente para mí en la escuela. Es muy interesante cómo todavía hay un poquito de rigidez, sí, en las dinámicas de ahí, pero creo que la generación más joven ya nace sabiendo, hay simplemente son conscientes de ello, son muy conscientes de la energía y de cómo todo se mueve y cambia. Y si lo pensamos, ellos son nuestro futuro. Debemos nutrir eso. Ellos decidirán por nosotros cuando seamos viejos. Por eso los guío por el buen camino. Sí. Durante tus primeros años haciendo esto, ¿alguna vez sentiste antes de que empezaras a hacerlo como una carrera o como parte de tu propósito de vida cuando descubriste que, supongo que la primera vez que viste a una persona muerta o empezaste a recibir, dijiste, sí, por aquí es por donde debo ir? ¿Cómo fue realmente eso para ti? Tu propia abuela fue quien te introdujo en todo esto, así que supongo que no fue una sorpresa total. Pero llegaste a sentirlo como una carga pesada. No, en parte sí lo fue, porque mi abuela, ¿sabes? Mi abuela siempre teníamos un cierto código por el que debíamos tocar la puerta de cierta forma para que supiera que éramos nosotros. Y luego, ¿sabes? No se nos permitía tocar estas cartas en particular y no podíamos sentarnos en esta silla porque era sagrada, ya sabes. Y entonces aquello era muy raro en los años 80. Desafortunadamente, ella murió antes de mi propio despertar espiritual. Cuando yo tenía 19 años, ella me sentó en su silla sagrada, tocó firmemente la mesa y me dijo, te voy a leer las cartas ahora, pero si llego a ver mi propia muerte, me detengo de inmediato. Y yo pensé, así que esa fue de hecho mi primera introducción a esto. Y ella dijo, vas a ser famosa, vas a estar en Estados Unidos, vas a salir en la televisión, te vas a casar con alguien del ejército o con uniforme. Y dijo, y vas a continuar con mi trabajo. Y yo dije, de ninguna manera voy a hablar con gente muerta. Yo no hago eso. No. Y así que más o menos tuve ese momento. Pero lo interesante es que siempre supe, viéndolo en retrospectiva, en la escuela siempre sabía cuándo iban a pasar las cosas. Y esa parte intuitiva estaba muy viva en mí. Pero cuando vi por primera vez a mi primer muerto, eso sucedió ya siendo una adulta, después de haber salido una noche con una buena amiga. Estábamos las dos sentadas tranquilamente después de habernos tomado unos tragos. Al volver me dijo, no puedo manejar. Le dije, quédate a dormir. Estábamos en la cama. Le dije que el cuarto de visitas no estaba listo, así que dormiría conmigo. Y me dijo, ¿eres medium? Y le dije, sí, claro. Y me dijo, no, eres medium. Yo le dije, ok. Y entonces de repente miré hacia el closet y le dije, hay un hombre parado ahí. Y ella me dijo, dime más, dime más. Le dije, bueno, es como tu papá. No es tu papá, pero murió de un infarto. Y no sé qué más decir porque solo me está mirando. Y ella dijo, mi papá adoptivo murió de un infarto. Y yo me quedé completamente sin palabras. Fue un shock total para mí en ese momento. Realmente me dejó en shock. Y esa fue la primera experiencia que tuve. Y luego, poco después de eso, hice una lectura pagada. Lo que fue mi primera lectura pagada, que en verdad me asustó muchísimo. Y yo simplemente no sabía qué estaba haciendo. Era como andar a tientas en la oscuridad. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero se convirtió en esta cosa en la que simplemente caí. Y antes de darme cuenta, todos venían de kilómetros a la redonda. Tenía una lista de espera de meses y era una locura. Así que supongo que el don me eligió a mí. Yo realmente no elegí este trabajo. Suena como si casi te lo hubieran servido en bandeja de plata. Sí. No batallaste. Ni te esforzaste, simplemente pasó. Exactamente. Mi abuela siempre me decía que yo no iba a necesitar ningún tipo de anuncios publicitarios, que me bastaría solo con la recomendación de boca en boca. Hace muy poco tiempo me sorprendí a mí misma pensando, ¿sabes qué, abuela? Tenías mucha razón. Ya estamos en el 2026.
Y ahora son las redes sociales y todo lo demás, que es una forma de entrevista. Entrevistas, de todo. Pero ella ha tenido razón. Nunca he tenido que batallar, nunca lo he necesitado. Siempre me lo han servido en este plato, por así decirlo. Y mientras más me he adentrado en el llamado de mi alma, y mientras más me he metido en, sabes, mis decisiones de vida y lo que elegí, más me doy cuenta de verdad que obviamente elegí este camino, sabes, y se convirtió en esta experiencia iluminadora. Y de muchas maneras, conmover a la gente ahora ha sido simplemente la mejor parte de mi vida. Poder ayudar a algunos y ser una faceta de la sanación de alguien, lo cual creo que ha sido simplemente muy hermoso en cierto modo. ¿Cuál es la verdad más dura que le has tenido que dar a alguien en una lectura? Ay, Siguiendo con esto, ¿cuál ha sido la más graciosa? ok, bueno, lo más duro fue hace poco. Lo más duro fue con una clienta con la que estuve trabajando por bastante tiempo y no había sabido nada de ella. Y luego recibí un mensaje de su esposo diciendo que estaba en terapia intensiva. Y él me dijo, me encantaría una lectura. Y yo me quedé como, ay, no. Y todo lo que podía, lo único que sabía es que ella iba a fallecer. Cuando me dijo de terapia intensiva, supe, va a fallecer. Así que vino él, hicimos una lectura. Curiosamente, aunque todavía estaba viva, ella igual se comunicó y estaba platicando, estaba hablando conmigo y me hablaba de una, ya sabes, sé la diferencia entre cuando están vivos y cuando ya cruzaron al otro lado. Y fue un momento muy difícil porque tuve que, yo nunca le iba a dar, nunca le iba a quitar la esperanza, pero tuve que prepararlo para lo que era inevitable. Y fue una situación muy difícil. Y eso fue muy devastador. Y ella falleció 2 días después de eso. Pero en cierto modo, lo que fue realmente notable fue que él regresó ya preparado. Así que cuando ella sí tuvo el derrame cerebral y luego la desconectaron de la diálisis. Y ella, ya sabes, ella solo sobrevivió como 5 minutos después de eso, había una preparación en él. Y ya sabes, y es difícil pensar que ahora esa era la situación, solo han pasado un par de semanas y le hice una lectura a él y a la familia apenas la semana pasada y su enorme fortaleza y preparación previa fueron increíbles. Fue una de las verdades más duras que he tenido que enfrentar. Antes de pasar a lo más divertido, podemos hablar sobre la ética de ser un medium psíquico, que es algo tan importante, porque tuve lecturas horribles en mis 20s, como que la gente me decía cosas que no debían. Ya sabes, no lo haces. Por lo que entiendo, no dices, sí, vas a morir el 7 de marzo de 2046, a eso de las 12:20. Claro. Digo, no lo haces. No es algo que supuestamente deberías hacer. Así que, ¿puedes hablarnos sobre la ética? Y también para la gente que está buscando, porque si están viendo esto, seguro les interesa o están pensando en hacerse una lectura con alguien, ya sea contigo o con otra persona, para que puedan protegerse y tener el criterio de este medium psíquico es el indicado para mí, porque el simple hecho de que tengas las habilidades de ser un medium psíquico no te convierte en una buena persona. Correcto. Sí, claro. Me alegra mucho que tocaras este tema, Alex, porque yo defiendo con firmeza la parte ética de todo este asunto profesional. Yo he compartido en muchas ocasiones que alguien va a fallecer, pero no de la forma en que, digamos, te lo estoy diciendo a ti. Donde a veces he dicho, ay, me están mostrando, ya sabes, pues rosas de cierto color y me dicen esto. Y luego, viéndolo ya en retrospectiva, ya sabe, eso es exactamente lo que terminó pasando. Esas rosas significaban su muerte. Así que ha habido un par de veces y ocasiones donde eso ha pasado. Pero en realidad, sí, cuando se trata de ética, yo siempre pregunto, ¿quieres saberlo? Absolutamente todo. De hecho, soy muy conocida por eso. Lo he preguntado en cada programa de televisión y en cada lectura que hago. Siempre me aseguro y durante toda la sesión voy pidiendo microconsentimientos. Así que estoy preguntando constantemente si están de acuerdo con recibir esta información.
Porque como sabemos, con el sistema nervioso y la neurociencia que he estudiado muchísimo desde la pandemia, me he metido en esto y me he dado cuenta de que por más que la gente diga, sí, quiero saber, su sistema nervioso no lo soporta. Yo no estoy aquí y creo que una de las cosas más importantes es que no estoy aquí para arruinarle la vida a alguien. Porque tú sabes esto y me ha pasado que mi esposo se iba a Afganistán. Y ella me dijo, si tu esposo va a Afganistán, no regresará vivo a casa. Y te voy a decir, eso me devastó por completo. Y sabe, era alguien en quien yo también confiaba para hacerme una lectura. Y fue un momento muy difícil. Y entonces, siempre que estamos en ese punto, yo siempre pido ese microconsentimiento. Constantemente estoy preguntando, veo sus reacciones, no solo lo corporal, sino su sistema nervioso. Y siempre es así. Siempre siento que llevo su vida en la palma de mi mano. No solo durante la hora que están conmigo, sino por el resto de su vida. Porque te aseguro al pie de la letra que pueden recordar todo lo que un psíquico les dijo hace 20 años, pero no te puedes acordar de qué cenaste anoche porque es tan emotivo. Y la gente lo va a recordar como lo quiera recordar. Así que hay veces en mis lecturas no hago una lectura tradicional donde les digo quédate callado. Yo fomento la comunicación porque para mí estamos tratando temas realmente trágicos. Y en mi trabajo he tenido que, de hecho, he estudiado el trauma por la cantidad de personas que recibo que traen enormes cargas de trauma a sus espaldas. Y me siento con ellos y les digo, a ver, vamos a tener una plática aquí, ¿sabes? Y entramos al tema y luego ellos le dan vueltas y vueltas. Yo les digo, ¿quieres saber de dónde viene esto? Entonces retrocedemos y a veces llegamos a la infancia y vamos viendo esos momentos. A veces surgen heridas de la niñez, pero siempre existen esos pequeños microconsentimientos que debemos tener por una cuestión de ética. A cualquier persona que piense ir con un medium, le diría que confíe siempre en su propio instinto interno. Solo porque, sabes, alguien haya dicho, esta persona es increíble, no siempre significa que sea la indicada para ti. Y tú, ese medium psíquico, ese sanador, ese maestro tiene que crear un espacio seguro para ti. Un espacio seguro para contener tus emociones. Y eso para mí es muy poderoso. Y entonces creo que se trata de verdad de confiar en tu propio instinto antes de animarte y sacar una cita con alguien. Tienes mucha razón. Sí, gracias. Entonces tu habilidad dices que viste a ese padrastro en la esquina. Eso solo por curiosidad, porque todos son diferentes. Algunos solo escuchan, otros ven, huelen, todas las clarividencias. Te la pasas por ahí viendo gente muerta. Dime, ¿crees que hay alguien aquí ahora mismo con nosotros? Es decir, ¿está el tío Bob presente en esta habitación acompañándonos en este preciso momento? ¿Sabes qué es lo gracioso? Al preguntar eso pensé, mira, ahí está su abuelo. No lo hago, no quiero hacerlo, porque sinceramente creo que ya estaría 2 metros bajo tierra con ellos. Me volvería completamente loca, pero sí siento a un abuelo aquí contigo. Solo te estoy mandando un saludo de parte de tu abuelo, pero sin entrar en muchos detalles si era de él. En fin, pero bueno. Ya empezó a platicarte algo. Sí, es muy platicador. Le dije, luego hablamos. Y yo así de amigo, en fin. Es súper interesante. Ay, Dios mío, él en serio es un perico, ¿verdad? Es como si hubiera algo. Bueno, entonces déjame preguntarte esto, ahora que él te está hablando. Esto es una experiencia del mundo real, ¿verdad? Del mundo real. Aunque mi abuela está platicando mientras tú intentas conversar conmigo, ¿crees que podrías pedirle que por favor se calme solo 1 minuto y se espere un poco? Sí puedo. ¿Se puede hacer eso? Sí, lo hago. Por supuesto que lo hago siempre. De hecho, acabo de hacerlo justo ahora. Pero es que cuando algunos de ellos a veces quieren entrar con muchísima fuerza. Y sabes, en cierto modo, yo ya sabes, me estaba preparando para esto, estaba un poco consciente de que alguien podría entrar y a estas alturas estoy abierta a ello. Pero en mis experiencias cotidianas, sabes, cuando voy manejando, cuando estoy en yoga, cuando voy al súper, no tengo ganas de hablar con ellos. Ya sabes, entiendo. ¿Vives tu vida? Quiero vivir mi vida.
Sí, y sinceramente eso es lo que hago. Ya sabes, puedes prenderlo y puedes apagarlo. Está bien. Quiero pedirte una disculpa por mi abuelo. No te preocupes. Está muy orgulloso de que siguieras tu sueño. Yo solo digo, está bien. Entonces, déjame preguntarte, hemos estado hablando mucho sobre... Ese es el nivel micro de todo esto, pero pasemos mejor a lo macro considerando todo lo que está pasando actualmente en el mundo. Cuando sintonizas con la humanidad en este momento, ¿cuál es el sentimiento que te llega? Porque hay muchísimo miedo allá afuera. Sí, hay muchísimo miedo y me da mucho gusto que hayas hecho esta pregunta porque cuando me conecto con la humanidad, y de hecho es una plática que he tenido muchísimas veces, Estamos viviendo un cambio masivo, en un cambio planetario total. Y esto ha estado pasando los últimos años. Incluso siento escalofríos al hablar de esto. Percibo claramente que los viejos paradigmas y las estructuras antiguas se están desvaneciendo. Hay una disolución de un régimen que se está disolviendo ante nuestros ojos. Y que estamos teniendo una infiltración de energía nueva, ya sea que quieras llamarle nueva era, como le quieras llamar, pero energía nueva, entrando a raudales y los avances de la ciencia, que eso está pasando justo ahora. Y de hecho, esto me lo están canalizando en este momento. Pero los avances de la ciencia que están ocurriendo, los juntas con las viejas leyes de la espiritualidad. Estamos recibiendo una nueva ola en el mundo. Estamos recibiendo una nueva ola. Y de hecho estamos empezando a ver. Hola a todos, espero que estén disfrutando mucho de la plática. Noté que muchos de ustedes todavía no están suscritos al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir. Por favor, suscríbete, dale like al video y compártelo con otros para que podamos seguir elevando juntos la conciencia en todo el planeta. Muchas gracias y volvamos a la plática. ¿Cómo funcionaría la humanidad? Todas estas peleas y la aparente destrucción solo están preparando el terreno para que finalmente pueda llegar el nuevo mundo. Eso tiene mucho sentido. Es exactamente como lo que sucede en un incendio forestal. Sí, Tiene que haber un incendio para que... Creo que son los pinos. No estoy seguro de si son los pinos o hay un árbol que sus semillas no se liberan hasta que se queman. Sí, es cierto. Tras el incendio, las semillas caen fértiles sobre la ceniza wow. y los nuevos brotan. Así que es parte de la naturaleza. Digo, si te fijas, a veces las cosas crecen demasiado. Hay demasiados árboles o demasiadas cosas peleando por demasiados recursos en un terreno en específico. La naturaleza llega y dice, no, aquí estamos desequilibrados. Tenemos que limpiar un poco todo esto. Naturalmente. Y sí, es porque existe un equilibrio perfecto en la naturaleza, incluso con, ya sabes, los depredadores y las presas y todo ese rollo. Pero cuando el equilibrio se altera, y muchas veces ese equilibrio lo alteramos nosotros. Sabes, o sea, mira, tú estás ahí en Florida y yo pues también soy de Florida, de allá. Cuando yo era niño, en mis tiempos no había ni una sola anaconda en los Everglades. Ay, wow. Actualmente hay anacondas en los Everglades que se están comportando como los nuevos depredadores alfa. El caimán sufre las consecuencias por ese grave desequilibrio. Es lo mismo que le pasa a la humanidad hoy en día. El mundo entero se encuentra muy desequilibrado. Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo con que mucha de la locura, y es una locura lo que está pasando ahorita, no solo es necesaria, sino que tiene que pasar para que lo nuevo pueda llegar, porque de cierta forma necesitas a estos elefantes y hay muchísimos elefantes en cristalerías por todo el mundo. Por todo el mundo. Se están rompiendo muchas cosas que no quisiéramos ver caer y otras tantas que definitivamente deben romperse. Pero el cambio no se está haciendo con un bisturí delicado, se está haciendo a puro mazo y con mucha fuerza. Sabes, es una excelente manera de decirlo, la verdad. Y para ser justos, creo que si entendemos la mente, y de verdad creo que tenemos que entender la mente en este momento, la mente es nuestra zona de seguridad. Nuestra mente está diseñada para mantenernos a salvo, para protegernos. Y lo que culturalmente nos ha mantenido a salvo. Tú has tenido una vida, yo he tenido una vida, todos han tenido una vida diferente. Tenemos diferencias culturales y nuestras diferencias culturales han formulado lo que percibimos como seguro o inseguro.
y nuestras experiencias vividas nos perciben como seguros o inseguros. Así que nuestro cerebro tiene un punto de referencia. Así que cualquier cosa fuera de eso que esté pasando con la que no nos sintamos cómodos o con la que a veces estemos batallando, nuestro cerebro va a tener como un ataque de pánico o de ansiedad. Pero en realidad, cuando nos conectamos con el alma y de hecho dejamos a un lado a nuestro cerebro y nos encontramos en ese espacio de nuestra alma y lo observamos casi como a vista de pájaro, todo lo que verdaderamente está sucediendo en la humanidad, podemos ver que esto realmente tiene que pasar, que es necesario. Esto tiene que suceder para encontrar alguna forma de orden o de coherencia, para encontrar alguna forma de equilibrio, porque hay un desequilibrio tan grande en este momento. Y yo siempre le digo a la gente, cuando te esté pasando eso y tu mente esté completamente acelerada y te estés preguntando el qué, el dónde, el por qué, el cuándo, el cómo, el quién, todo eso, y tu alma esté batallando de verdad mucho para entender lo que está pasando, yo les pido a todos ustedes que tomen una respiración profunda y que creen un espacio entre los dos, porque esa respiración les va a permitir calmarse, sí. Y en esa respiración puedes encontrar algo de comprensión y algo de equilibrio. Pero sí da miedo allá afuera. Y de verdad creo que necesitamos esta sacudida para poder volver a encontrar ese equilibrio en el mundo. Ahora, cuando ves todos estos conflictos que pasan en todo el mundo justo ahora, obviamente mientras en esta conversación sabes Estados Unidos está en guerra con Irán y sabes Rusia sigue en Ucrania, y sabes los palestinos y hay demasiados conflictos diferentes pasando en el mundo. Algunos son muy aterradores, específicamente Estados Unidos e Irán ahora mismo, porque no es solo algo local de, oye, necesito más territorio. Sí. Tipo de escenario. Esto tiene implicaciones mucho mayores. ¿Qué ves tú en eso? ¿Qué ves en los próximos 5 años, 10 años en relación con este Irán? Específicamente este de Irán, y sabe Dios qué otro conflicto que pueda surgir cualquier día en algún otro lugar. Lo sé. Esa pregunta es capciosa. Yo creo que cuando me pongo a ver lo que va a pasar, creo que va a haber muchísima más agitación que vamos a tener que experimentar. Creo que todos hemos elegido nacer en esta época, porque nuestras almas están listas para este conflicto. Y sí creo que va a haber muchas más opciones. Hablemos de Estados Unidos ahora, porque aquí es donde ambos vivimos. Pero si hablamos de Estados Unidos, sí siento que los estadounidenses tendrán que tener muchas más opciones. Y sí siento que sigo sintiendo por los próximos 3 años que va a haber algún tipo de conflicto. Así que por los próximos 3 años va a haber algún tipo de conflicto y sigo queriendo ir hacia el 2028, tal vez a principios del 2029. Y sí siento que va a haber muchas más decisiones que el pueblo estadounidense tendrá, pero tienen que empezar a dar la cara y tiene que haber mucho más. Nos va a crear mucha más reunión de personas que se juntan y alzan la voz. Eso es lo que nos va a ayudar, pero sí creo que va a haber mucho. Y por alguna razón solo seguía viendo a diferentes países también involucrándose. En esta agitación. Sí, exactamente. ¿Aliados o enemigos? Con nosotros. Con nosotros. Entrando en eso. Es simplemente un presentimiento personal que tengo, pero está claro que tú eres la profesional en esto. No, me gusta escucharte. O sea, no creo que vaya a haber otra guerra mundial en este contexto, digamos, en la magnitud o la manera en que la conocemos. ¿A qué me refiero con esto? No creo que vaya a haber nada como eso porque simplemente nuestra tecnología en este momento se ha vuelto tan poderosa que podemos aniquilarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Sí. Muy fácil. Muy fácil. Así que no creo que haya eso, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Va a haber, hay algunos jugadores al margen justo ahora que no han decidido entrar todavía, así que. Y esos son los que creo que entrarán. Estoy de acuerdo contigo. No creo que vaya a haber una guerra mundial tal como la hemos conocido. Creo que va a haber definitivamente un espacio tecnológico que también estará batallando. No lo sé. Ya sabes lo cual ya está pasando. Pero sí siento que de hecho vamos a estar bien. Pero sí siento que de hecho siento que casi tenemos que percibirlo desde esa vista de pájaro y verlo como lo que es.
Es casi como si estuviéramos limpiando los escombros y fuéramos capaces ahora de avanzar. Pero es muy triste que tenga que llegar a esto. Bueno, es más o menos como cuando tú, y tengo que imaginar que así es para el otro lado, mirarnos, nuestros seres queridos en el otro lado, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles. Es algo, o sea, yo bromeo con que somos el mejor reality show del mundo. Somos como las verdaderas amas de casa de la tierra. Muy cierto. Pero justo como un padre, cuando ves a un niño a punto de cometer un error en su vida, a veces tienes que dejarlo que lo cometa, porque así es como aprenden. Y supongo que eso es a una escala mucho, mucho mayor. Eso es más o menos por lo que estamos pasando ahora mismo como especie y como conciencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que lo que también pasa es que si miramos a la conciencia, si miramos a la forma en que es la espiritualidad, lo que pasa es que hay mucha más gente que se vuelve cada vez más espiritual. Hay muchos más despertares que están pasando ciertamente con las aperturas de la medicina vegetal, psilocibina, ayahuasca. Sabes, la gente se está volviendo un poco más consciente, la gente está lista para sanar, la gente se está metiendo en prácticas somáticas, se están metiendo en espacios de energía, están empezando a entender dónde funciona la energía y cómo funciona la energía. Y estamos empezando a entender la conciencia. Si vemos lo que acaba de pasar en el último, ya sabes, en septiembre cuando Dan Brown abrió el libro, sabes, el libro El secreto de los secretos. O sea, todo eso se trata sobre la conciencia. Y si podemos ver todo esto como un todo, nos estamos volviendo cada vez más conscientes de este espacio de conciencia. Y siento que hay una transición aquí donde hay algunas personas que son muy, muy lógicas, que se quedan en ese espacio lógico, que se quedan en ese lugar. Y eso es donde hay mucha discordia y peleas. Pero luego también tienes del otro lado, tienes a mucha gente que viene de ese lugar lógico a este espacio más esotérico, que es más conciencia y consciente y energía, donde ellos están viendo que hay más, que eso no nos está sirviendo. Y entonces están entrando aquí y se están volviendo más conectados. Y creo que esa es una parte muy hermosa de eso. Así que creo que la ciencia ahora está comprobando que hay una parte donde nos sentamos, que la ciencia está comprobando lo que hacemos, ¿sabes? Y creo que esto es hermoso. Así que siento que hay un cambio real en el universo, en el mundo justo ahora, en todo esto, y me siento honrada de ser parte de todo este proceso completo porque es una época enorme, enorme en la sociedad. Sí, es interesante. Tenemos una película que se llama Primer Contacto con Darryl Anka Bashar. No sé si lo conoces en nuestra plataforma y en esa película en Next Level Soul TV. Y en esa película, de hecho, él entró en un estudio científico, con el científico. Le conectaron la cabeza con neurona y de hecho vieron lo que hizo su cerebro. Bueno, cuando canalizaba y había cosas que ellos no podían entender qué pasaba. Como que esto no debería de pasar, así que hay algo pasando. Y ahora la ciencia empieza a comprobar tu punto, la ciencia empieza a ponerse al día con eso. Y lo mismo, he visto cosas así con mediums psíquicos también. Les ponen cables y dicen, bueno, espera un minuto, cuando están hablando con el tío Bob, sus ondas cerebrales cambian de una manera que no deberías de poder controlar. Cierto. Bueno, si también te fijas en esto, si también te fijas en el mapeo semántico de un cerebro, nuestro cerebro se ilumina en ciertas áreas cuando hablamos, pero cuando estás en realidad trabajando en una lectura, te están llegando pedazos de información y solo van soltando información. Así que de repente podría escuchar cima y mi cerebro de hecho está buscando la cima de una montaña, la cima de la manada, la cima de esto, la cima del otro. Así que mi cerebro se ilumina como arbolito de Navidad. Y eso de hecho es lo que está pasando. Y obviamente las ondas cerebrales, la manera en que entramos a este lugar, y es muy cierto, y diré, lo que pasa con los psíquicos y mediums, alcanzamos esta energía escalar, esta energía cuántica, esta energía universal. Y cuando estamos en esa energía escalar y solo estamos canalizando, solo somos un enfoque, somos una fuerza, porque lo he hecho donde puedo estar muy enferma antes de un cliente, antes de una lectura, antes de subir al escenario y estoy en el escenario y estoy con el cliente y estoy totalmente bien. Y ahí es donde estoy totalmente conectada con la energía escalar. Estoy conectada con la energía universal, chi, prana, como le quieras llamar. Y
Eso es lo que ahora se está detectando porque tenemos la tecnología para mostrarlo y es simplemente magnífico. Vaya, eso es hermoso. Sí. Ahora, qué papel jugará la verdad en el liderazgo mundial durante la próxima década o quizás un poco más? Porque tiene que haber un cambio muy necesario en todo el mundo. Estoy de acuerdo con eso y sabes, esa es una gran pregunta y una parte de mí quiere creer que vamos a estar cambiando hacia la transparencia y la verdad. Ahora, por mucho que nuestros gobiernos y la sociedad estén hablando de, somos transparentes. Bueno, son de transparencia limitada porque ellos obviamente solo va a funcionar para ellos. Pero siento que hay un cambio masivo en la manera en que nuestro liderazgo debe estar en la verdad. Y diré esto. Cuando Marianne Williamson estaba haciendo su campaña para la presidencia, ¿sabes? O sea, qué increíble regalo habría sido. Sí, sabes, eso hubiera sido obviamente esta mujer que también está muy, muy conectada con la energía universal. Pero no siento como que la sociedad estuviera lista y la sociedad, ¿sabes? Que no siento como que ese fuera un lugar. Pero lo que es interesante es que siento que tiene que cambiar hacia este frente unido de la verdad. Y sí siento que nuestro liderazgo tiene que tenemos que estar poniendo a personas en su lugar, que resuenen por nuestra verdad. Porque, ¿sabes? Lo vemos con los gurús allá afuera. Personas que han sido seguidas y han sido como solo seguidas de una manera tan adorada. Venerada y nos han decepcionado. ¿Sabes? Ellos han estado buscando su verdad, pero ellos, ¿sabes? Siempre hay otro lado de eso. Así que me gustaría pensar que va a haber verdad. La verdad es muy abstracta. Lo que creo que es cierto tal vez no esté bien para todos los demás y por eso creo que es un espacio muy abstracto. Pero me gustaría pensar que habría más transparencia. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Cada persona tiene su propia verdad personal. Verdad absoluta. Verdad universal. Sí. Es la gravedad. Cierto. Ya sabes. Puedes discutir lo que quieras, no creo en la gravedad. Bueno, hay verdades universales y entiendo a lo que te refieres, como tu percepción de una historia que has creado para ti mismo. Sí. Lo que es lógico para ti varía para mí y está bien. Y así es como todos intentamos descifrar este loco juego. Es una locura, es una locura. Esta es una montaña rusa de locos. Cierto. Para el Espíritu Eterno, este paso por la tierra es el viaje o la escuela suprema para el aprendizaje del alma. Eso es precisamente lo que me ha tocado ver y escuchar a lo largo de los años. Morir en realidad es una celebración enorme. Sí. Porque todos dicen, oh viejo, lo hiciste, vaya, eres muy valiente. Wow, fuiste allá abajo, no valiente, pero ¿sabes a qué me refiero? Algo así como, no puedo creer que hicieras esto. O sea, esto no es fácil. Es muy difícil estar aquí abajo y que hayas elegido bajar a finales de los 90 y principios de los 2000 y ver el nacimiento del Internet y el nacimiento de la inteligencia artificial y todas esas otras cosas y el cambio de conciencia. Vaya. ¿Eso es lo que percibes del otro lado? Así es. De hecho, estoy escribiendo un libro completo sobre este tema. La idea de que todos tenemos un propósito de vida y una lección central muy específica, que viene acompañada de diversas sublecciones importantes. Nos dedicamos a aprenderlas de manera muy intensa durante nuestra estancia aquí, justo antes de que nos toque partir finalmente hacia el otro lado. En mi libro La supervivencia del alma explico que cuando pasamos, ahí es como si hubiera un equipo de porristas y como que dicen, sí, lo lograste, de verdad que lo hiciste. Y justo aquí está la lección, esa lección que tenías que aprender, ¿sabe? Y es algo tan interesante porque ya sabe, estábamos viendo, están en espíritu y nos miran. Es casi como si estuvieran mirando y diciendo, ya sabes, porque en verdad estamos teniendo estas grandes experiencias emocionales. Este es un lugar en el que aprendes tanta emoción. Cargas con tanta emoción y tienes que navegar por la vida. Es como si entraras a ciegas con los ojos vendados y no tienes por qué vivir a ciegas. Yo siempre digo, confía siempre en tu instinto, porque eso te va a quitar la venda y te dará una idea de hacia dónde van las cosas.
y yo sí lo hago. Los espíritus dirán, lo lograste, sobreviviste a esta montaña rusa de la vida. Descansa un poco y luego lo harás de nuevo. Luego vas de vuelta. Hablo solo de esta vida, sin tocar vidas pasadas o paralelas. No entremos en eso ahora. Sí, sí. O sea, es interesante cuando lo miramos, Ya sabes, cuando lo miramos a gran escala, ¿cómo estamos viviendo todo esto simultáneamente? De hecho, es algo incomprensible. ¿Cómo? Sí, Pero sabes, ni siquiera puedes comprender la complejidad. No podemos comprender la complejidad de nuestro cuerpo. no. Ya sabes, sigue siendo la máquina más perfecta jamás. Creada o diseñada en este planeta. Punto. Sí, Y la realidad es que apenas estamos comenzando a entender las razones de por qué suceden ciertas cosas. Cierto. Solo cuerpo y naturaleza. Sí, claro, y la naturaleza y el mar, y ni hablemos ya del universo, y lo que estamos descubriendo sobre el universo, y lo que alcanzamos a ver a lo lejos, y todo ese tipo de cosas es... Si pensamos que somos simples avatares dentro de un videojuego creado por alienígenas, el poder de cómputo necesario sería algo realmente increíble de imaginar. sí, exacto. Es exacto. Sabes, tengo una amiga que le encantan los videojuegos y se sienta ahí y a veces dice que sus juegos son como la vida y le encanta todo esto. Y dice, me muero de ganas de morir y ver cómo es realmente la vida. Y yo le digo, esa no es exactamente la forma de hacerlo. No me voy todavía, solo tengo mucha curiosidad. De verdad, creo que esa analogía es demasiado acertada. Es realmente muy bizarro. Sí, es como un videojuego bizarro. Somos Luigi y Mario intentando salvar a una princesa al final del día. Y solo tenemos diferentes rutas al mismo camino. Si miramos la bola de cristal de nuevo y hablar de la economía y la estabilidad económica del mundo, porque eso también está en la mente de mucha gente y muchas personas tienen miedo y las cosas están temblando. Las cosas se están volviendo mucho más caras. Ya sabes, aquí en Estados Unidos obviamente, pero en todo el mundo debido a problemas geopolíticos. También muchas decisiones que se tomaron hace 20 años que estamos empezando a sentir como que algo se acerca, algo viene, algo. En general ya nos toca una recesión económica, una gran recesión económica. Siento que ha estado en un aspecto puramente técnico, ha estado, sí, apuntalada por mucho tiempo. Y nosotros, no estoy hablando de teorías de conspiración. Esto es solo una verdad económica y cualquiera puede investigarlo. Sí, Entonces, ¿dónde nos ves económicamente? Y luego, además, hablemos del dinero después, porque solo quiero escuchar tus ideas sobre hacia dónde va el dinero, porque ese es todo otro. Como todo lo demás en el mundo, todo lo demás está en flujo. ¿Por qué eso no? cierto. Y sabes, lo veo. Y lo que también he visto es que el dinero, hay dinero por ahí, hay dinero circulando. Y es como siempre hay dinero por ahí. Y es como estamos magnetizando ese dinero hacia nosotros o qué estamos haciendo para no necesariamente ganar dinero, sino obtener dinero. Pero sí siento, si hablamos de economía, sí siento que va a haber una desaceleración. Simplemente lo siento que va a haber una verdadera lucha y una desaceleración del espacio económico. Y siento que va a, ya sabes, al verlo, no quiero pensar que nosotros regresemos al 2008, pero existe esta sensación de que las cosas se van a desmoronar de nuevo y las cosas van a cambiar. Y a menudo le he dicho a un amigo mío, le digo, sabes, creo que necesitas poner tu dinero en algún lado, ya sabes, estar atento, distribuir el dinero en diferentes lugares, porque no dejo de ver esto. Es como esta tensión y no dejo de ver que el fondo se cae. Pero lo que hay del otro lado es que siento de nuevo, nos estamos deshaciendo de viejos constructos, viejos paradigmas, viejas formas de entender, y hay un nuevo cambio y una nueva ola que nos va a guiar, lo cual creo que puede ser a donde me estás llevando sobre el dinero, porque sí siento que hay casi esta nueva área, y lo que estoy viendo ahora mismo es esto, esta nueva área del dinero, es casi como un nuevo campo de juego cuando hablo de dinero. Pero sí siento que la economía va a batallar, y siento como si
casi va a haber una verdadera separación entre los ricos y los que no son tan ricos. Y ahí es donde va a batallar. Y lo he visto desde hace bastante tiempo. Y odio decir eso. Sí, pero pues ni modo, va a ser lo que... Pues es lo que es. Esa es la pura realidad. Y no estamos diciendo esto con la intención de asustar a nadie. Tanto tú como yo, viviendo en Florida, sabemos perfectamente lo que se siente al ver cómo se acerca un huracán. Sí. Has estado ahí, ¿qué te digo? Un montón de años, ¿no? Así que muy probablemente tú ya has experimentado ya sea la amenaza de un huracán o de plano, has pasado por uno. Yo, por ejemplo, pasé por 3 impactos directos, o bueno, casi directos, en todo el tiempo que estuve en Florida. Y lo peor de un huracán, en mi muy particular opinión, es saber que se acerca con 8, 10 días de anticipación. ¿De verdad se acerca? No se acerca, se acerca. Tenemos que ir a Publix a comprar toda el agua. Eso, como deberíamos poner las protecciones, no deberíamos. Esa es la peor parte para mí, al menos. Es horrible. Sí. Y he pasado perdí techos. Es decir, tuve que, ya sabes, llamar a FEMA. He pasado por algunas cosas con huracanes y es muy difícil. Parecido con esta conversación, las cosas que estás diciendo, digo, mira, esto va a pasar, pasará. Punto. Existen ciertas habilidades especiales para poder cambiar nuestras líneas de tiempo o nuestro estado de conciencia. El simple hecho de elegir puede abrirnos nuevos caminos insospechados. Es muy cierto, incluso oí mencionar que se presentaban 2 caminos distintos ante nosotros. Podríamos irnos por la línea de tiempo autodestructiva y simplemente acabar con todo por completo para la humanidad. O hemos elegido y como una conciencia colectiva hemos decidido que no, vamos a ir por este otro camino. Así que ya sabes, vamos a estar bien, pero esta es una montaña rusa, claro, que tendrá sus altibajos. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Y creo que lo que me gustaría decir es que estoy creando conciencia sobre una situación y tener conciencia. Es como dijiste, esos 10 días antes de que llegue un huracán en los que puedes empezar a prepararte para lo que podría ser. Y creo que cuando tenemos conciencia, y a mí me importa mucho la conciencia y eso es lo que es un psíquico. Ya sabes, te estamos dando conciencia de las potencialidades, pero son tus decisiones sobre lo que vas a elegir y hacia dónde vas. Y estoy de acuerdo con nosotros con lo que dijiste sobre la humanidad. Estoy de acuerdo en que todos colectivamente hemos dicho, no, vamos por este camino. Y esto es exactamente por qué vamos a hacerlo. Y así es como va a ser, pero como hemos elegido eso. Ahora tenemos que deshacernos del viejo mundo y dar el paso hacia ese nuevo espacio. De alguna forma estoy esperando con ansias, no sé por qué, pero el 2020, 2040, siento, lo cual suena como algo muy lejano, pero siento que va a haber un cambio masivo. Hasta el 2040 y en 2040 creo que vas a encontrar algo muy, muy, muy diferente. Sí, he escuchado que la fecha que siempre resalta es 2032 como el principal. En plan, bien, ya hemos superado el bache de toda la locura y ahora estamos empezando a movernos hacia esta otra dirección. No va a ser rápido, va a ser lento, pero se va a ir moviendo en esa dirección. Pero la montaña rusa va a seguir agitada hasta 2032. ¿Es eso lo que tú también ves? Estoy de acuerdo con eso, sí, porque siempre veo alrededor de 2035 siendo un poco más tranquilo y 2040. Lo veo siendo como no necesariamente un lecho de rosas porque nada lo es, pero definitivamente muy distinto. Es casi como si estuviéramos mirando hacia atrás y diciendo, ¿te acuerdas por lo que pasamos en los 2000 cuando haya sido? Y creo que esta parte de nuestro tiempo va realmente a destacarnos en la historia. Ahora, otra área que quería como explorar hacia el futuro también es el mundo de la salud y la medicina. Eso me fascina porque sí, sabes, la generación de nuestros padres era como que si usas bata blanca, son Dios. Sí, así era la cosa. Lo que fuera que dijeran era, ya sabes, sagrado. Y bueno, al menos yo hablaré por mí mismo. Yo ya no lo veo de esa forma, ¿no? Ahora, la verdad, mantengo un ojo mucho más crítico. Digo, porque ahora tengo muchos amigos que son doctores, tengo muchos familiares que son doctores y tenemos pláticas. Yo les digo, ustedes no que ni siquiera saben lo básico de nutrición. Y dicen, sí, no nos enseñaron, porque solo les enseñan 2 cosas. Básicamente les enseñan, y por favor discúlpenme cualquier doctor viendo esto, pero es como o recetas un medicamento o manda cirugía.
Hay esos doctores que ahora están evolucionando como, no, busquemos la causa de esto. ¿Cómo es tu nutrición? ¿Cómo es tu...? Pero a la mayoría de ellos no les enseñan eso. Así que esto ahora está cambiando hacia otro tipo de mundos. Así que me encantaría escuchar qué piensas hacia dónde ves la salud y la medicina. Sí, bueno, en realidad esto es algo que es muy cercano y muy querido para mi corazón, de hecho, porque he empezado a adentrarme en el camino de entender las causas de raíz de la salud y los problemas que tenemos. Y mucho de eso son nuestras emociones. Sabes, yo trato mucho con personas que tienen enfermedades autoinmunes y cáncer, y hay elementos emocionales en esas enfermedades que las han provocado. Y comencé a profundizar y a darme cuenta de eso. Recientemente analicé más de 3,000 lecturas mías utilizando herramientas de inteligencia artificial. Fue algo hermoso ver cómo todo se unía. Encontré varios casos claros donde alguien perdía a su madre y apenas 6 meses después comenzaba a manifestar una enfermedad de tipo crónico. Órale. ¿Y entonces qué? Eso es muy interesante. Así que sí creo que entre más estamos empezando a entender que entre más podamos ahora, sobre todo con los avances en neurociencia, todo el trabajo somático y la sanación que estamos haciendo. De hecho, podemos empezar a trabajar en el problema en el momento. Porque ahí cuando vemos el duelo, si no empezamos a trabajar hacia no necesariamente sanar el duelo, sino identificar y entender nuestro duelo en el primer mes, luego se queda arraigado en nuestro cerebro como un patrón de adicción. Y así que ahora tenemos esta conciencia en la ciencia. Así que sí siento que la ciencia está cambiando de forma absoluta y exponencial en la práctica médica. Ya sabes, las instalaciones médicas, porque ahora tenemos el avance de los péptidos, tenemos el avance en entender cómo nuestra salud dental impacta en nuestra salud, cómo nuestras emociones. Tenemos medicina china. La gente ahora acude a acupunturistas y médicos holísticos y médicos de medicina funcional, más de lo que van a su médico general. Y hasta mi propio médico general, que cuando voy ahí lo escucho y digo, amigo, seguro que deberías estar usando una bata blanca, porque ahora él se enfoca en ejercicio, dieta, analiza tus emociones, probemos esto, no hagamos cirugía, lo cual creo que tan asombroso. Hay quienes todavía ven este enfoque como algo radical, pero la verdad es que ya se está volviendo algo cotidiano. El crecimiento de la industria del biohacking, impulsada por figuras como Dave Asprey, demuestra que la gente ya entiende mucho mejor el funcionamiento de su cuerpo y la ciencia que hay detrás. Se están invirtiendo millones de dólares en estos desarrollos. Resulta algo realmente increíble de ver, y también es fundamental que empecemos a cambiar esa vieja y errónea idea de que los doctores tradicionales son personas que lo saben absolutamente todo sobre nuestra salud. Y todos estos estudios nos ayudan también a entender que existen otras formas en las que podemos abordar nuestra salud. Podemos verla, por ejemplo, desde un punto de vista emocional o desde un punto de vista somático. Y podemos darnos cuenta de que en realidad nuestras emociones se guardan en nuestro cuerpo y que cuando empezamos a pensar en realidad en qué es lo que mi estómago me está tratando de decir, estás triste. Muy bien, bueno, ¿cuál es la causa de la tristeza? Ahora tomamos un diario y de repente el estómago está bien. Ya sabes, es interesante. Así que creo que va a haber cambios exponenciales en nuestros sistemas de salud. ¿Tendrá la IA un rol clave en eso? Yo creo que sí. Exacto. Es decir, ya sabes, el doctor GPT en realidad no es algo que sea perfecto, ni mucho menos. No. O no es perfecto. Pero sí te da un plan de batalla. Como yo vi un curso por ahí había doctores enseñándote cómo usar ChatGPT para ayudarte a autodiagnosticarte un poco y luego ir a la reunión o cita con tu médico con este arsenal de información para ayudar al doctor a ayudarte mejor. Así que es como esta combinación. Sí. De todo, porque es muy poderoso. Vi una historia el otro día de que hubo una mujer que fue a 20 doctores, no podían descubrirlo, ninguno podía diagnosticarlo. Metieron todo en GPT y a un chat GPT y de repente ella obtuvo el diagnóstico y fue certero. Y luego los doctores con ese diagnóstico, los doctores pudieron tratarla correctamente. Y dicen, no habíamos pensado en eso. Porque un cerebro humano no puede procesar 10 millones de investigaciones.
Sabes, Doc, sabes, todo este tipo de es solo que tiene acceso a toda la información y es por eso que dicen que la inteligencia artificial va posiblemente a encontrar la cura para el cáncer porque analizará cada investigación jamás se ha hecho en la historia Sí, y la combinará toda en referencias cruzadas hasta que al final diga, esto es algo así como lo que hiciste con tus lecturas. Conectó puntos que tú nunca no habría podido. Ni siquiera con tus habilidades psíquicas. Sí, porque me estaba gritando en la cara, ¿sabes? Tenía demasiada gente viniendo a mí y diciendo, ¿sabes? De repente me diagnosticaron cáncer de mama o me diagnosticaron con esto o aquello o lo otro. ¿Tengo esta enfermedad crónica o soy autoinmune? Y yo pensando, hay algo que está pasando aquí. Y al empezar a observarlo, me pregunto si podría tomar todas las lecturas que he hecho en los últimos 2 años. Así que lo hice y tomé tantas como pude. Y las metí todas en Notebook LM y comencé a entender los patrones reales que estaban sucediendo. Y me pareció fascinante cuando lo vemos, que ahora puedo mapear con qué estaba relacionada la enfermedad y la emoción de dónde provenía. Fue muy fascinante. Ahora en los próximos 5 o 10 años, ¿ves algún gran evento global en el horizonte que vaya a cambiar el camino de la humanidad? De una manera muy, muy grande. Sabes, realmente no me he fijado en eso. Trato de no hacerlo. Y creo que la razón, trato de no hacerlo para ser honesta, porque creo que a veces vivir el presente es bastante difícil para algunas personas. Y de nuevo, creo que siempre va a haber algo. Creo que va a haber grandes terremotos. Creo que definitivamente va a haber grandes pérdidas que tendremos. Pero trato de no verlo porque, y seré honesta, ¿por qué lo hago? Porque no lo vi durante mucho tiempo, es porque mi esposo era militar y fue apenas en octubre que se retiró. Así que elegí no verlo por una razón, sabiendo que él podría haber sido llevado a ese entorno. Así que sí, esa es una de las preguntas que no puedo responder. Y no es algo que yo haya elegido ver. Entiendo. Me parece justo. Y existe un nivel de responsabilidad personal que todos debemos asumir con esta información que estamos recibiendo. Porque todos sentimos, ya sabes, mira, entiendo todo lo que hemos platicado, como que es el plano de mi alma y, oye, estamos aprendiendo a través de estas lecciones todo, pero al final del día todavía hay incertidumbre y la incertidumbre para el cerebro humano todavía es difícil de procesar, porque está programado en nosotros el asunto de que el tigre no nos coma. Entonces, ¿qué puede hacer alguien que está realmente solo aterrorizado por el futuro y no está viviendo de verdad el presente? ¿Qué consejo le darías sobre cómo procesar y lidiar con todo esto? Sí, bueno, primero que nada, creo que hay varias cosas que pueden hacer, como apagar el ruido, ¿sabes? Elegir lo que deciden escuchar. Tuve una clienta mía donde todos hablaban sobre cierta fecha en febrero en la que, ya sabes, parte de California iba a desaparecer. Y yo cuando leí las cartas le dije, no será así. Le dije, vas a estar bien. Y ella estaba en este pánico y estaba pensando, tengo que vender mi casa antes de esta fecha en particular. Y le dije, usa tu discernimiento. Primero elige qué escuchas. Decide a qué ruido quieres bajarle el volumen y simplemente bájale al ruido. Muy importante, trata de no tener tanto las noticias encendidas. Mantente informado, pero no saques tus noticias de Facebook o de algún lado. Saca tus noticias de fuentes confiables. La otra parte es realmente entrar en una práctica de meditación. Entra en una práctica de meditación, incluso si es solo aquietar tu mente por 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, porque al aquietar tu mente le permites a tu sistema nervioso tranquilizarse. Entonces puedes empezar a escuchar a ese discernimiento que tenemos, esa parte intuitiva nuestra, donde esa parte intuitiva te va a decir qué fuente de noticias es correcta y qué sientes tú que es correcto o incorrecto asimilar para ti. Porque todos tenemos nuestro barómetro interno de lo que está bien, mal, lo que funciona, nuestra brújula interna, lo que nos funciona a nosotros. Y creo que en verdad usar el discernimiento y confiar en tu propia intuición, eso va a ser enorme en los próximos.
10 años para salir adelante. Bien dicho. Lisa, ¿dónde puede la gente saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás haciendo? Pueden encontrarme en lisawilliams.com o a través de mis redes sociales. Me encuentran como Lisa Williams Medium. ¿Y tienes algún mensaje final para la audiencia? Sabes, mi mensaje final sería: confía en tus propios instintos. A pesar de todo lo que hemos hablado sobre algunos impactos globales más grandes aquí, creo que realmente se trata de tomar lo que funciona para ti, lo que realmente resuena contigo. Siempre digo que si buscas desarrollar tu propia conciencia espiritual, encuentra lo que funciona para ti. Tú eres tu propio guía interior. No necesitas que nadie más te lo diga. Se trata realmente de en lo que tú confías. Así que solo animo a todos a escucharse a sí mismos. Muy bien dicho. Lisa, ha sido un verdadero honor hablar contigo hoy. Eres una persona estupenda. Amo tu energía y ese gran sentido del humor. Valoro mucho tu visión y todo lo que haces por despertar al planeta entero. Muchas gracias. Gracias. Fue un gran placer conversar contigo. Gracias por invitarme.